Continuamos desde Radio Televisión Marchena recorriendo esos centros educativos de Marchena en este curso 2020-2021, marcado sin duda por la pandemia. Ya hemos ido diciendo en otros programas que la unidad ha estado muy presente desde el inicio de este curso por parte de la directiva de los distintos centros, pero cada uno a la hora de materializar esas medidas ha presentado particularidades diferentes. Por eso estamos visitando cada uno de los colegios e institutos de Marchena para que nos cuente cómo está siendo esa realidad del día a día en los colegios una vez que ya ha comenzado el curso. Visitamos hace unos días el Instituto de Isidro Arcené y Carmona y hoy estamos en el López de Arena. Vamos a descubrir esas medidas y ese protocolo en este curso 2020-2021. Nos encontramos con el director del Instituto López de Arena, Juan Miguel Borrego. ¿Qué tal? Muchas gracias por atendernos. Muchas gracias a vosotros por venir. Un curso muy peculiar, muchísimo trabajo, todo este preparativo antes del inicio del curso, pero ya por fin está en marcha, ¿no? Ya llevamos varios días oficialmente con ese curso ya iniciado. Sí, tuvimos unos días desde el 15 al 21, de entrenamiento, de preparación, y ya pues desde el día 21 ya estamos cogiendo las dinámicas realmente que queremos que se cojan para el comienzo del curso. Vamos. Muy bien. Nos hemos reunido aquí fuera del propio instituto. Cuéntanos, ¿por qué estamos aquí? Porque el instituto tiene la suerte de tener dos grandes explanadas, una es esta y otra la que tenemos ahí, que es una zona de arboleda. Y entonces, pues para evitar que todos los alumnos entren a la vez y que puedan mantener la distancia, hemos aprovechado estos espacios. Se le pidió al ayuntamiento, concretamente aquí en esta explanada, que se hiciera una cuadrícula de puntos. Y entonces nosotros lo que hemos hecho es marcar las filas, que aproximadamente están a 3 metros, una fila de otra. Los alumnos llegan aquí, van guardando 1,5 metros de distancia y se van colocando por sus grupos. Por ejemplo, aquí tenemos primero D y tercero D. Primero se colocan los primeros de la ESO y justo detrás se colocan los terceros, de tal forma que cuando tenemos 3 entradas diferentes para entrar al centro, una es la de los coches, la del aparcamiento, otra es la puerta principal y otra es la que da al Camino del Oro. Y entonces, pues los distintos grupos están repartidos de tal forma que cada uno de ellos entra en una puerta y a su vez entran por distintos pasillos, para que no se vayan cruzando. Van entrando en distintos periodos, empezamos antes de nuestro horario oficial, que es a las 8:30, a las 8:20 ya empezamos a entrar a los grupos más mayores, tanto por esta puerta como por la del Camino del Oro. Luego a las 8:25 entran los primeros de la ESO y los segundos de la ESO, los primeros de la ESO por aquí y los segundos de la ESO por aquella puerta. Y ya luego a las 8:30 entran terceros y cuartos. Y lo que intentamos en definitiva es que haya el mínimo cruce posible de alumnos y que sea de una forma escalonada. En 10 minutos pues van entrando en fila, el profesor los recoge aquí a los alumnos, entonces empieza por primero A, primero B, primero C, primero D, así. El profesor los recoge, salen por ahí por esa escalera en fila, entran y ya se lo lleva el profesor directamente hasta la clase. Y ya allí en la clase, pues ya, en fin, empezamos otro protocolo que es el de desinfectarse las manos, etcétera, que luego si queréis lo hablamos. Claro, lo vamos viendo, ese es el punto de partida entonces de los alumnos al inicio de esa jornada del día, con el objetivo, como bien decía, pues de evitar ese trasiego de personas, ¿verdad? De evitar las aglomeraciones y aprovechando pues las instalaciones de este centro que permite precisamente conseguir eso. Así que bueno, empezamos aquí el recorrido, así que podemos continuar. Nosotros a los padres, una cosa muy importante, le pedimos que los alumnos vengan solos, precisamente para que aquí no haya aglomeración, que vengan los alumnos de forma puntual. Esto significa que ni 10 minutos antes, sino 2 minutitos antes como mucho, para que el tiempo que estén aquí sea el mínimo posible. Y que si algún alumno por cualquier circunstancia tiene que venir acompañado, pues que de luego sea una persona que no sea vulnerable, tiene que ser una persona lo más sana posible. Muy importante recordarlo.
continuamos entonces, si quieres, ese recorrido por el centro y vamos viendo las peculiaridades que hay también dentro. Ahora los llama, salen en fila y ya se abre esa puerta y directamente van ya por este pasillo hacia sus clases. Siempre intentamos que las entradas estén lo más cerca posible de las aulas a las que tienen que ir. Una vez que entran los alumnos, pues hay un recorrido que está señalizado desde la misma entrada del instituto, allí en los pasillos también, y ya se le va indicando el carril que es de entrada, la puerta de entrada y los que son los de salida, ¿vale? De tal forma que siempre se pueda guardar una cierta distancia entre los que entran y los que salen y que el tráfico sea ordenado. Importante esa señalización también por todo el centro, ¿verdad? Sí. Vemos también carteles informativos. Sí, hay muchos carteles informativos por todo el centro y dentro de las propias aulas, incluso dentro de los cuartos de baño. Hay también carteles de aforo de las distintas dependencias para limitar el número máximo de profesores o de alumnado que puede estar en determinados recintos. Bien, pues vamos a ir descubriéndolo poco a poco. Nada más entrar en el centro ya nos encontramos también estas alfombrillas, ¿no? Estas alfombras, que aunque parezca que están dobladas, están puestas así porque este es el sentido en el que entran los alumnos. Hay dos alfombras, una que es la negra y otra que es la azul. La negra se pone con un desinfectante todos los días, entonces el alumno entra, se desinfecta y luego se seca ahí para no tener, bueno, para no manchar el suelo básicamente y para no llevar la infección a otros sitios, ¿no? Entonces el alumno entra, se desinfecta aquí y luego ya aquí se seca los pies y ya continúa con su ruta. Pues continuamos también. Una vez que ya han entrado en el interior del centro, cada alumno se dirige a su aula. A su aula y bueno, cada aula hemos tomado internamente una serie de medidas, pero básicamente lo que tiene que hacer el alumno, lo primero que hace es cuando entra en las clases, tiene un bote de hidrogel, se lo echa, se desinfecta las manos y entra en la clase. Y tiene asignado dentro de cada clase su pupitre con su nombre y apellido. Y ahora, vamos a entrar aquí si queréis un momento. Hola. Esta es la antigua biblioteca, que la hemos tenido que dividir en dos partes, igual que hemos hecho con el taller de tecnología o en el taller de educación plástica para sacar otras clases, ¿no? Esto a su vez lo que intentamos es que, por ejemplo, ahora mismo que tienen una optativa, esto es segundo de bachillerato, y tienen una optativa, entonces lo que hacemos es desdoblamos a los grupos de tal forma que realmente haya pocos alumnos en cada clase la mayor parte del tiempo. Como os decía antes, cada pupitre tiene puesta su etiqueta identificando al alumno y el alumno, nadie se puede sentar en ese pupitre. Están todos identificados para que no haya manipulación de elementos comunes o de utensilios comunes. Y de esta forma, al desdoblar los grupos, se permite que pueda ser presencial, ¿no? Los dos. En este caso, nosotros teníamos un grupo de bachillerato con 20 y tantos alumnos. Y como tienen muchas optativas, pues cuando se desdoblan, pues realmente quedan pocos alumnos y permite una ratio bajita. Claro. Muy bien, pues vaya muy bien el curso, gracias. Venga, gracias. Bien, bueno, podemos ponerle, además, es muy común a ese primer campo llamarlo, ¿vale? Y suelen tener un tipo de campo para volver. Entre las medidas pues está la clausura de la fuente, todas las fuentes públicas se han tenido que clausurar porque no, claro, todo lo que sea manipulación, tener algo en común está prohibido o no se debe de hacer. Entonces pues eso, fuentes, luego en el exterior veréis que los bancos también lo tenemos clausurado por el mismo motivo, que se sienta un alumno, luego se sienta otro, están manipulando y lo que se intenta es precisamente que haya la mínima manipulación posible común. Bueno, y el aula que acabamos de visitar, en el que estaban los alumnos de segundo bachillerato, me comentabas también que está dividida, que habéis hecho obras, vamos. Hemos hecho una división para dividir lo que era el antiguo Zoom
Y entonces lo que intentamos es que los alumnos de segundo bachillerato, cuando tienen que hacer desdoble, el desplazamiento sea el mínimo. Y de hecho este desplazamiento es, los alumnos salen de esta clase y vienen justo a la que tienen detrás, que es la que hemos desdoblado. Entonces ahora mismo ahí había alumnos que estaban con TIC es Tecnología de la Información y la Comunicación, y aquí pues hay otros alumnos que han escogido biología y están dando biología también, pues por lo que hemos comentado antes, ¿no? Al hacer esos desdobles, esas optatividades, pues nos permiten que los alumnos estén a bastante distancia. Pero siendo del mismo grupo de ciencias, que coincidan las optativas al mismo tiempo y hagan ese desdoble para... Para que estén durante la mayor parte del tiempo, pues lo más separado que se pueda. El trabajo de intentar cuadrar las asignaturas también, imagino que lo ha sido... Hay que hacer muchas combinaciones y hacer muchos intentos en los cuadrantes. Se está consiguiendo, ya vemos que está en marcha ahora mismo las clases, vamos. Sí, eso Bueno, y lo que estaba diciendo, el último bloque, ¿vale? El último bloque es el de inmunología. Y en ese último bloque... El uso de los servicios también ha cambiado radicalmente este año. Otros años casi podríamos decir que hacíamos lo contrario. Le decíamos al alumno que no fuera durante las horas de clase y que esperara al recreo para ir. Este año, como no queremos que haya acumulaciones de alumnos en los servicios, pues lo que se hace es justo lo contrario. El alumno tiene que ir al servicio en horas de clase y además el servicio está asignado a determinados grupos. Por ejemplo, este está asignado a primero bachillerato, segundo bachillerato, la FP básica, los ciclos formativos de administración y finanzas, de primero y de segundo, ¿no? Que son básicamente no, son los que están en esta planta. La idea es que tanto cuando el alumno tiene que desdoblarse como cuando tienen que ir al servicio no se mueva o se mueva lo menos posible. En este caso se mueve solo en la planta, ¿de acuerdo? Hay lógicamente las medidas y luego además para que los alumnos vengan al servicio y vengan en un turno, lo que hacemos es, por ejemplo, que los grupos A tienen que ir en el primer cuarto de hora de cada tramo horario, ¿de acuerdo? Los B en el segundo cuarto de hora y así, de tal forma que van escalonados. Para eso tenemos también en las clases, ahora os lo enseño, un cuadrante de tal forma que el alumno pues va marcando cuándo él va al servicio para que no haya un abuso y también para que nosotros tengamos controlado quiénes son los que han ido al servicio en un momento determinado. Y luego está la señalización, que es la pertinente para los aseos y el aforo máximo que se puede tener. Aquí además tenemos la mesa del profesor de guardia, que está pendiente siempre, se sienta aquí y está pendiente de que el alumnado vaya en un cierto orden al servicio. Vemos que esas medidas de escalonamiento, sectorizar un poco también todo el centro para tenerlo todo controlado y saber tener ese registro, ¿no? Exactamente, para que si hay algún caso poder saber exactamente dónde está y con quién ha tenido contacto, que es lo importante, si hay algún caso saber con quién ha podido tener contacto. Ahora mismo acaba de sonar el timbre, es un cambio de clase, ¿no? Algunos alumnos pues se tienen que desplazar, ¿vale? Bueno, ahora aquí veis estos alumnos, por ejemplo, que se están desplazando a otra clase, vamos, que es lo que os estaba diciendo, ¿ves? Han salido de aquí y se van el desplazamiento más corto, que es justo a la siguiente, a la que está justo detrás, vamos, ¿de acuerdo? Es la que está justo detrás. ¿Es mínimo ese recorrido? El recorrido es mínimo, claro, ¿de acuerdo? El uso del ascensor también está muy limitado este año. El motivo es el tema de la botonera, etcétera, que tienen que toquetearlo. Entonces solo lo utilizan aquellos alumnos que realmente estén imposibilitados para acceder de otra forma y siempre con la supervisión de la ordenanza y de las limpiadoras que luego, después de utilizarlo, lo desinfectan. Claro,
Muy importante también esa labor de desinfección continua a lo largo de toda la mañana, ¿no? Es importantísima. Aquí hay 2 limpiadoras en la mañana, y durante esa mañana pues le tenemos asignado una serie de estancias, entre ellas los aseos, que tienen que limpiar varias veces a lo largo de la mañana. Ellas tienen un registro y nos van poniendo qué es lo que se ha limpiado y lo firman ese registro. Muy importante entonces esa labor de coordinación entre todo el personal y también los propios alumnos, conocer cada uno cuál es su horario, su franja asignada, ¿no? Y conocer pues cuál es el servicio que le corresponde y en qué horario. Efectivamente es muy importante, esto es una responsabilidad de todos realmente, una responsabilidad de todos el que esto pueda funcionar. Continuamos avanzando. Una vez que los alumnos se han llevado las 3 primeras horas en clase, pasan a asistir al recreo. Para bajar al recreo también tenemos un orden de bajada, que el alumnado ya termina las clases hasta el recreo, pues a las 11:30, un poco antes de las 11:30, el profesor de guardia, ayudado por el equipo directivo, va sacando a los grupos de tal forma que cada uno tiene asignado una parcela. Entonces el profesorado de tercera hora, por ejemplo, si tiene lengua, cuando le avisa el profesor de guardia, acompaña a su grupo, viene en fila y llega hasta su parcela. Y en esa parcela pues espera hasta que llegue el profesor de guardia del recreo. Nosotros este año hemos duplicado el número de profesores en el recreo para poder tener un mejor control. Durante el recreo hay un momento que es delicado, que estamos concienciando a los alumnos, que es cuando ellos se comen el bocadillo. Claro. Y comen el bocadillo, lo estuvimos comentando con la técnico del centro de salud. Es mucho mejor que se tome el bocadillo aquí al aire libre, y lo que hacen los alumnos es que guardan una distancia de por lo menos 1,5 metros con otros alumnos, se quitan un momento, se comen el bocadillo. Afortunadamente pues tenemos aquí también bastante espacio, y entonces las parcelas, como podéis ver, esta zona con franja, lo que están haciendo es dividir un grupo de otro, ¿vale? Y luego el pasillo también divide un grupo de otro, ¿de acuerdo? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, desde esta franja hasta aquella otra franja, y hasta el muro, y desde el muro hasta el pasillo sería todo un grupo. Concretamente este es para segundo de la ESO B. Aquel es segundo de la ESO A, segundo B, segundo C y segundo D. Hay 4 parcelas pues aproximadamente del mismo tamaño, ¿de acuerdo? ¿Y algún otro espacio dedicado al recreo? Bueno, todos estos espacios donde ahora mismo se están colocando esos alumnos no se están colocando aleatoriamente, sino que tienen un punto fijado para sentarse, está marcado con un... y entonces guardan 1,5 metros perfectamente entre ellos. Y luego tenemos esos espacios de ahí detrás que también están marcados, y el patio de aquí arriba. Tanto la salida al recreo como la vuelta al recreo se hace de forma escalonada y en un orden preestablecido, que lo tenemos aquí. Bueno, esto por ejemplo es el cuadrante que nosotros tenemos de cómo tienen que estar los alumnos distribuidos en cada uno de los sectores, ¿de acuerdo? Muy importante. Cada uno de los alumnos también conoce perfectamente ese funcionamiento. Cada uno sabe dónde debe de estar en cada momento, claro. ¿Vale? Y estos alumnos que vemos aquí van a dar la educación física. Educación física, entonces mientras esperan al profesor que le dé las instrucciones, el profesor tiene marcado esos espacios que ya te digo que marcan 1,5 metros, están al aire libre, y esperan hasta que el profesor pues les dé las instrucciones correspondientes. Esta es quizá una de las asignaturas más sensibles, ¿no?, con respecto también al COVID, más limitada. Sí. Algunas de las medidas especiales que se han puesto en marcha, me imagino que deporte más al aire libre, no tanto en gimnasio. Claro, educación física quizás sea la materia que más le ha afectado el tema del COVID, porque piensa que no pueden tener ningún elemento en común. Que esto que en un principio dice, bueno, pues incluso algún profesor me decía, bueno, vamos a jugar con raquetas, sí, pero la raqueta tiene una pelota que al final tiene también un elemento común. Entonces es muy complicado hacer actividades. Básicamente se trata de hacer actividades individuales, y tampoco pueden ser actividades excesivamente intensas porque tienen la mascarilla y la mascarilla te priva de una cantidad de oxígeno. Entonces la verdad es que están bastante limitados el tipo de actividad que pueden hacer. Claro. Bueno, es cuestión de ir adaptándose y buscando la forma y de dar estas asignaturas que también están importantes, pero que se ven muy limitadas. Son actividades, eso, bien desde el punto de vista teórico o bien desde el punto de vista también
de flexibilización, o sea, de flexibilidad del alumnado, de estiramiento, ejercicios individuales, etcétera. Bueno, eso el profesor mejor que nadie sabe cómo hacerlo. Claro. Pues continuamos un poco por ese recorrido. Estamos en la pista de arriba de aquí del centro de López de Arena, en el que también se ha parcelado, se ha hecho esa división y se ha destinado cada espacio a un grupo. Efectivamente, esto sería para primero de la ESO A, primero de la ESO B, aproximadamente son 240 metros cuadrados lo que tiene para cada grupo. Nosotros aquí, enlazando un poco con el tema de la flexibilización, la circular del 3 de septiembre, que era casi 4 de septiembre, pues salió muy tarde, en esa circular se nos daba la opción de que podemos flexibilizar determinados grupos. Entonces, esto nos coordinamos todos los centros de Marchena y decidimos que, bueno, que más o menos unos 20 alumnos era factible tenerlos en una clase con una cierta distancia. Entonces nosotros hemos optado porque esa modalidad que hemos optado, que se llama sincrónica, que básicamente consiste en que se da clase y al mismo tiempo que estoy dando clase para la mitad del alumnado, estoy retransmitiendo esa clase para la otra mitad del alumnado que se queda en su casa. Eso lo estamos haciendo para los niveles de tercero de la ESO, cuarto de la ESO, que teníamos muchos alumnos, tenemos en cada clase 30 alumnos, entonces esto nos ha permitido dividirlo a la mitad. También para el ciclo formativo de grado superior de Administración y Finanzas, tanto primero como segundo. Luego el ciclo formativo de grado superior de Alimentaria no lo hemos tenido que dividir porque era un ciclo que nosotros habíamos solicitado solo para 20 alumnos. Entonces ahora sí os enseño las instalaciones, son 20 alumnos, tienen mucho espacio, ¿eh? Hemos unido todos los espacios, digamos, que van a necesitar para que puedan estar cómodos y además son grupos que de esa clase no salen, son grupos realmente burbujas, no salen. Y entonces esos grupos de tercero, cuarto y ciclo formativo nos permiten que no estén en el patio, en el recreo. Entonces hay un grupo, un subgrupo dentro de, por ejemplo, tercero A, ¿no? Hay dos subgrupos, subgrupo 1 y subgrupo 2. El subgrupo 1 en una semana entra de 8:30 a 11:30 y el subgrupo 2 entra de 12 hasta las 3, hasta que terminamos, presencialmente. En los tramos que le falta, es decir, el subgrupo 1 hemos dicho que entra de 8:30 a 11:30, a las 11:30 se va a su casa y sigue telemáticamente la retransmisión de la clase desde las 12 hasta las 3. A la semana siguiente se cambia para que no sean siempre los mismos y eso nos posibilita pues tener bastante menos alumnos aquí en el centro porque fíjate los espacios que necesitamos nada más para aproximadamente la mitad del alumnado. Claro. Aquí lo que estábamos hablando antes, en el pasillo, hay unos pasillos que aparte que nos sirven para separar un grupo de otro, el pasillo sirve porque nosotros tenemos la cafetería abierta, las instrucciones de la circular lo que nos dicen es que el abastecedor es el que tiene que poner las normas correspondientes igual que cualquier otro restaurante, aún así nosotros nos hemos coordinado lógicamente un poco con él y lo que hemos hecho es habilitar una serie de pasillos para que el alumno pueda ir a recoger su bocadillo. Llevan directamente hasta la cafetería. Entonces el bocadillo el alumno lo pide por WhatsApp. Hay unos teléfonos, lo solicita al abastecedor por WhatsApp, él se los tiene preparados. Cuando llega la hora del recreo, por orden, hay una serie de señalizaciones que le permite al alumno guardar la distancia entre uno y otro. Entran por una puerta del bar y salen por la otra. Vuelven a salir al pasillo y vuelven a su parcela, a la parcela que tienen en el patio. Ese es el funcionamiento que tenemos para recoger los bocadillos. Muy bien, es una forma de adaptarse, ¿no? De buscar un funcionamiento que de forma circular también se evita ese trasiego de personas y también pues no tienen que estar allí esperando a que sean atendidos, sino que ya tienen su pedido hecho, ¿no? Hecho, exactamente. Además el pago lo hacen o bien con dinero en metálico exacto, entonces lo depositan en una caja y el repostero no tiene que manipularlo, o bien a través de Bizum o lo que sea también lo pueden hacer el pago, los padres lo hacen previamente por mensualmente o como ellos vean. Vale, pues muy interesante esa forma de adaptarse y de buscar las nuevas medidas para poder continuar con una tradición como es comerse bocadillo en el instituto. En el patio, claro. Muy bien, pues podemos ir a verlo.
Aquí ya a la entrada de la cafetería vemos en el suelo esas marcas, ¿no? Hay una serie de marcas que hay bastante más de 1,5 metros, vamos, de hecho ahí puede haber 4 o 5 metros. La idea es que el alumno desde aquí visualice quién es el siguiente alumno que está pendiente de recoger su bocadillo. El alumno, una vez que ha entrado a recoger el bocadillo, ya se lo tiene preparado y sale por aquella puerta de allí y de nuevo vuelve a su parcela, a la parcela que tiene asignada. Es decir, el tiempo que está es el mínimo para recoger el bocadillo. ¿Vale? Para que se sepa que ahí no se puede tener. Y si hay algún profesor o algo que tiene que hacer uso, lo hace, pero siempre guardando las distancias. Manteniendo distancia, claro. Muy bien, vemos también toda esa señalización, guardando la en el distancia. interior. Y lo que estábamos hablando, el alumno entra por aquí y una vez que entra, recoge su bocadillo y sale por esta puerta que vuelve otra vez a conducirlo a la parcela correspondiente del patio. Se minimiza así el tiempo en el interior de esta dependencia de la cafetería. El tiempo de recogerlo nada más. Claro. ¿De acuerdo? Ajá, muy bien. Ay. Allá las propias limpiadoras son las que se encargan de comprobar de que los botes están siempre con hidrogel. Y bueno, pues como veis, pues lo reponen tan pronto como detectan que alguno se está acabando. Profesores en la zona de los pasillos controlando el tránsito de alumnado, ¿de acuerdo? Luego, con respecto a los primeros de la ESO y segundos de la ESO, nosotros hemos recibido el profesorado COVID, que le llamamos COVID, que es un profesorado para apoyo, refuerzo, desdoble. Entonces, nosotros tenemos una cantidad importante de alumnos. Lo que hemos hecho es que en los ámbitos sociolingüísticos y en el ámbito científico, pues lo que estamos haciendo es que lo hemos desdoblado, de tal forma que la mitad del alumnado, por ejemplo en lengua, en matemáticas, en biología, en geografía e historia, está en otra clase. De tal forma que la gran mayoría de las horas el alumno está con muy pocos alumnos en la clase. Y luego hay otras materias que sí van hasta todos, pero por ejemplo son educación física, los que van a estar al aire libre, que van a poder guardar una distancia, de tal forma que una gran parte del tiempo realmente los alumnos están guardando una gran distancia entre ellos. Para eso lo hemos empleado en primero y en segundo de la ESO. Este sería un grupo, por ejemplo, de los que se ha desdoblado. Como veis, están los alumnos, están todas las mesas, pero hay sitios, ¿por qué? Porque en el desdoble se sacan los alumnos, de tal forma que cuando salen los alumnos se permite mantener una gran distancia entre el alumnado. Exactamente. Se reduce así también la ratio aquí dentro de las aulas, ¿no? ¿Perdón? Se reduce así el aforo. Claro, hay mucho menos aforo dentro de las aulas. Nosotros, como hemos comentado, todo el profesorado COVID, los 4 profesores lo hemos destinado a primero y segundo, para poder hacer todos esos desdobles. Pensamos que así conseguimos tener durante una gran parte del tiempo al alumnado a una gran distancia y además permitimos a aquellos alumnos que han tenido dificultades el curso pasado y demás, poder recuperar más rápidamente, puesto que va a haber mucho menos alumnos, ¿vale? En aquellas materias de troncales, ¿no? Entonces, instrumentales. Y luego ya para cuarto de la ESO, tercero y cuarto de la ESO, primero el grado superior, pues para esos niveles estamos haciendo la modalidad sincrónica que os he comentado antes y, por ejemplo, esta clase está haciéndolo así ahora mismo, en la cual la mitad de los alumnos está en su casa y la otra mitad está aquí presencialmente, pero está haciendo un seguimiento de la clase. Bueno, y antes de entrar y ver cómo está funcionando esa modalidad, todo el tema técnico, ¿cómo lo habéis podido resolver de cara a este nuevo educación y enseñanza? Teníamos unos ordenadores relativamente nuevos, con cámaras, micrófonos. Antes de apostar por esta modalidad estuvimos haciendo algunas pruebas, vimos que iba bastante bien, razonablemente bien. Y bueno, pues estamos funcionando con estos ordenadores. En algunos casos que por determinadas circunstancias estamos detectando que hay pequeños fallos, pues estamos corrigiéndolo ya también con unas cámaras más potentes o unos micrófonos más potentes. Pero en general no estamos teniendo grandes problemas por ese motivo. Muy bien. Vamos a conocer
cómo está funcionando. Hola. Ah, pues mira, vemos a los alumnos que están desde casa ahora mismo, ¿no? Atendiendo. Vamos a poner uno de la primera, uno de la segunda y uno de la tercera. El couloir. Usted está viendo el documento compartido. Desde casa también comentan, ¿no? Desde Que casa, intervienen. Claro, perdona un segundo, Manuel. Desde casa, lógicamente, él, por ejemplo, está compartiendo un documento, que es ese que veis ahí, él lo está viendo aquí, está compartiéndolo, él está viendo a los alumnos, igual que lo estáis viendo ahí. Entonces, los alumnos pues están viendo lo que están trabajando, los de casa, si tienen alguna duda, lógicamente, lo pueden comentar directamente, es decir, activando su micrófono y se lo comentan, o a través de un chat que tiene la misma aplicación que utilizamos, que es Meet. Y bueno, pues a través del chat le puede hacer algún comentario, el profesor como está sentado pues está viéndolo. Si necesita escribir algo, pues nada más tiene que escribir aquí, reubica la cámara para que vea la pizarra y está viendo esta parte de aquí. Muy bien. ¿Participan los alumnos desde casa? Sí, sí, no paran. Sí, sí, se lo pasan, sí, sí. El chat además es muy útil porque apagan los micros para no armar muchos aleos, lo van poniendo por el chat, las dudas y eso funciona muy bien. Sí, ¿verdad? Creo que estáis adaptando bien a esta modalidad. Hacemos lo que podemos. Sí, sí, sí. No, pero los chavales ponen mucho de su parte. Se están portando muy bien. Muy bien. Y de aquí lo que estáis en clase, ¿preferís el turno de presencial o os gusta también estar...? Sí, ¿verdad? ¿Cuesta llegar a casa ahora después del recreo y retomar las clases desde el ordenador? Un poco, ¿no? Quizás esa es la mayor dificultad que encontráis en este curso o tenéis otra. Sí, ¿verdad? Claro, lógicamente es evidente que esto no deja de ser una solución, la menos mala de las soluciones, ¿no? Es la menos mala de las soluciones. Lo ideal sería que estuvieran todos presencial como un año normal, pero bueno, dado que no puede ser, pensamos que es una solución bastante buena. Permite que el alumnado esté constantemente en contacto con el centro todos los días. Si tiene algunas dudas siempre las puede solucionar, aparte de las que pueda preguntar desde casa, ¿no? Pero si todavía aún así persiste esa duda, puede solucionarla presencialmente. Y bueno, pues es una forma de poder avanzar bastante, porque hay otros centros que están optando por una modalidad que se llama semipresencial, que es distinta. Pero eso consiste en que hay que mandar una tarea en una plataforma. A los alumnos a un subgrupo tienes que darle la explicación de un día y al otro subgrupo otra vez esa misma explicación, con lo cual te ralentiza muchísimo. Avanza mucho, ¿no? Avanza muy poco. Entonces, ya te digo que en todos los centros de Marchena pensamos que estará sin duda la mejor solución. Muy bien, pues la verdad que sí, que como bien decía, la menos mala, ¿no? No queda otra que adaptarse y de esta forma pues se descongestiona también un poco las aulas y los alumnos pueden continuar el ritmo de las clases, pero desde casa. Desde casa, sí. ¿Vale? Pues muchas gracias. Veíamos que forma parte también de esa redistribución de los espacios, ¿no? El hecho de que ya las clases propiamente no sean las que antes era de inglés, la biblioteca tampoco la biblioteca, ¿no? Claro, ya no existen aulas específicas. Esta en la que acabamos de estar es el aula específica de inglés que actualmente pues, se está usando para francés, por ejemplo. Es decir, eso ya no existen aulas específicas, existen aulas de referencia en las que el grupo, por ejemplo este grupo que es un cuarto, pues está permanentemente ahí, o está todo el tiempo que podemos, porque llega un momento, por ejemplo, imagínate, si este es el grupo de académica de cuarto, pues llega un momento que es imposible que todos los de académica de cuarto, incluso dentro de académica que sean de, por ejemplo, de ciencia, es imposible que todos los alumnos de académica de ciencia tengan todo religión, por ejemplo. Entonces llega un momento que hay que dividirse, eso no hay más remedio, pero salvo esas excepciones, todo el tiempo, la mayor parte del tiempo están en esta clase, y eso es lo importante, o sea que desaparecen las aulas específicas y pasamos a tener aulas de referencia. ¿De acuerdo? También llama la atención, Juan Miguel, el hecho de que la mayoría de las aulas tengan las puertas abiertas, ¿no? Eso también forma parte de ese circuito de aire también, ¿no? De ventilación que es importante este año mantener. Las instrucciones que nos mandaron nos decían que al menos estuviéramos 10 minutos ventilando en cada tramo horario.
Luego pasaron a decir que 15 minutos, nosotros personalmente las tenemos permanentemente ventilando. Salvo que las condiciones climáticas empiecen a ser excesivamente extremas y ya pues tengamos que ajustarnos a eso, a esos 15-20 minutos de ventilación. Poco a poco, conforme vaya avanzando el curso, pues ya iréis ajustando, como bien decía, en función del tiempo también, ¿no? Claro, en función de la climatología, pues claro, en pleno enero va a ser muy complicado tener todo el tiempo las ventanas y las puertas abiertas para que ventile. Esto produce una cierta interferencia. Nosotros ahora mismo estamos en el pasillo, pero estamos escuchando un poco la clase esta de aquí. Pero bueno, es un mar menor. Este año tenemos que primar el tema sanitario frente al tema académico, ¿de acuerdo? Entonces, primero son las medidas sanitarias antes que las medidas académicas. Esa es la prioridad este curso. Vemos ahí en cada aula, en la puerta de cada aula, ese cuadrante en el que se permite pues el registro, ¿no?, de los alumnos. Aquí tenemos por días, ¿no? Y tenemos aquí una lista de alumnos. Entonces el alumno, cuando vaya al servicio, pues coge su bolígrafo, pone una X y ya sabemos nosotros que ese alumno el día tal fue al servicio al que le corresponde. Entonces lo tenemos bastante identificado los posibles movimientos que se puedan producir. Este es otro de los espacios que ha dejado con mucho dolor de nuestro corazón de tener esa identidad como biblioteca, que es lo que es, y este año pues no se está usando para préstamo lógicamente de libros, pero sí se está usando como aula auxiliar, es decir, cuando necesitamos algún aula para que algunos alumnos vengan aquí, pues las estamos utilizando. ¿Eso quiere decir que la biblioteca se deja de utilizar? Vamos a seguir haciendo distintas actividades de la biblioteca que Antonio os va a comentar un poquito en qué van a consistir. Muy bien, Antonio Martín, muchas gracias. Y cuéntanos un poco pues ese uso que se le puede dar a la biblioteca este año de manera diferente, ¿eh? Bueno, las bibliotecas escolares en realidad son un banco de recursos muy amplio, no es solamente como las bibliotecas públicas normales, que es préstamo de libros y poco más, ¿no? La BECREA, que así es como se llama técnicamente, pues da apoyo a todos los departamentos, a todos los proyectos que se generen en un centro educativo, y dentro de las líneas de actuaciones, que hay 3 líneas de actuaciones primordiales, pues la línea 3, que es la más avanzada, es la digital o la 3.0. Y entonces este año lo que vamos a hacer nosotros es incidir en ese aspecto y sacarle la biblioteca, ya que nadie puede entrar, pues vamos a intentar sacar la biblioteca a las redes y a través de blogs, de actividades en redes sociales y demás. Y en eso estamos trabajando ahora mismo. Muy bien, vemos que este año... Ellos ya tienen varios programas que lleva él, La Voz a ti de Vida, hay un poema cada semana, es decir, tenemos a través de Facebook, de WhatsApp, todas las semanas nos llega un poema o alguna persona que comenta un fragmento de un libro, en fin, son muchas actividades que ya sí se están llevando de varios años atrás de forma digital. Este año pues nos tendremos que esforzar especialmente más en ese tipo de actividades. Menos mal que Juanmi tiene una memoria prodigiosa, yo ni me acordaba ya de eso, ¿no? Es broma, ¿no? Pero en vuestra casa le disteis también un lugar y alguna noticia durante el confinamiento, porque es verdad que La Voz a ti de Vida, que intenta llevar la lectura a personas necesitadas, como nos confinaron, la manera de hacerlo fue a través de vídeos, ¿no? De vídeos, de llamadas telefónicas. Y los vídeos, verdad que es una iniciativa que nos desbordó por completo, porque llegamos a 160 vídeos de personas participando y ofreciendo la lectura como un recurso a las personas que estábamos encerradas también y que necesitamos respirar, y la única manera de respirar es a través de las palabras de otros, ¿no? Y es verdad que me lo ha recordado ahora, y ese proyecto, claro, lo vamos a continuar, ya tenemos a los grupos seleccionados de ciudadanía, en este caso, que lo van a hacer. Y nada, esperemos que también nos deis cobertura en esta difusión que haremos este año. Es un proyecto bonito porque además participaron profesores, alumnos yo creo que prácticamente de toda España, vamos, de muchísimos sitios. Incluso desde Alemania, una colaboración, desde Argentina también, en fin. Es una cosa muy interesante. Pues contar con ello, que de aquí le daremos eco a esas iniciativas tan bonitas, como decía el director, y que al final pues sirve la cultura para unir, ¿verdad? Y para
superar la frontera en momentos como lo que hemos vivido, que estábamos confinados y aún así nos uníamos pues a través de las redes, que al final la tecnología y la digitalización está siendo nuestra mayor aliada, ¿no?, en estas circunstancias tan excepcionales y es una herramienta. Además, en este caso, por ejemplo, de confinamiento, yo recuerdo de haber visto vídeos y entonces, claro, había personas que leían un fragmento de alguna obra. Yo recuerdo de algunas que personalmente te incitan a luego decir, yo tengo que leer ese libro porque parece muy interesante, ¿no? Entonces, la verdad es que es muy motivador esta experiencia, ¿sí? Pues nada, daremos buena cuenta de ello también este año. A seguir trabajando y gracias por poner en marcha esta iniciativa. Vale, muchas gracias. A primera hora de la mañana, conforme entran los alumnos, se desinfectan las manos y una vez que se han desinfectado las manos, el profesor les pasa la temperatura con un termómetro digital que hay en cada una de las clases, ¿vale? En este caso es cuarto de la ESO A, entonces el profesor simplemente le da al texto, en este caso tiene 36,7. En el protocolo nuestro tenemos que a partir de ese 37,1, pues el alumno puede ser sospechoso de tener COVID, entonces lo que se hace es que se le vuelve a tomar la temperatura, si vuelve a dar, se le saca de la clase, lo llevamos a un aula que se llama de aislamiento y allí le volvemos a hacer otras 2 mediciones, que ahora así eso os enseño el protocolo como es, le vuelve a hacer otras 2 mediciones, si sigue dando alta la temperatura, pues entonces ya activamos el protocolo COVID de llamar al centro de salud, el centro de salud lo cita a su pediatra, porque claro, esa temperatura puede ser de COVID o puede ser de un dolor de muela, evidentemente. Entonces ya entra el médico a valorar si realmente puede haber un riesgo o no. Muy bien. Pues ahora conocemos ese aula y el protocolo más detenimiento. Sí, qué es lo que sucede si algún alumno da una temperatura alta. Muy bien. ¿Vale? Son las instalaciones del nuevo ciclo de alimentaria. Entonces aquí lo que hemos hecho es, teníamos que tener un aula y un laboratorio, lo que hemos hecho es dejar todo el espacio diáfano como solo ellos lo van a utilizar. Claro. Y bueno, pues ellos el máximo de alumnos son 20 en este ciclo, porque es dual y bueno, teníamos especial interés en que los alumnos pudieran realmente hacerlo dual en el sentido de que vayan a las empresas y terminar su formación en esas empresas. Y pensábamos que con muchos alumnos era complicado. Entonces, como veis, esta digamos sería la parte teórica, pero aquí tenemos todo este espacio que es para ellos. Y tenemos lo que van a hacer las cocinas, los aparatos, en fin, todavía el profesor está terminando de comprar el aparato. Tenemos una dotación para comprar distintos dispositivos para poder hacer los distintos experimentos, experiencias y demás. Claro, pero gracias a este espacio, pues, es todo para ellos. Todo este espacio es para ellos, tanto para hacer práctica como para los estudios. Muy bien. ¿Vale? Genial. ¿Y este es el primer año que se hace este curso? Este es el primer año que tenemos el ciclo formativo aquí. Es el primer año y además, hombre, fue una alegría para nosotros porque realmente hay muy pocos centros en Andalucía y bueno, y en Sevilla poquísimo. Y de que lo concedieran un ciclo de grado superior, eran poquísimos. No recuerdo si eran 3 o 4 en toda la provincia y nosotros conseguimos uno, con lo cual fue una alegría importante para el centro. La acogida muy buena también por parte de los alumnos, ¿no? Hay una demanda impresionante de alumnado para este ciclo. Bueno, pues por los siguientes años pues ya saben que pueden contar con esta oportunidad de impartirlo aquí, claro. Efectivamente. La sala de profesores nosotros siempre lo hemos tenido dividido en 2 partes, ¿no? Esta parte desde aquí hacia allá, que la teníamos todo llena de ordenadores para que el profesor pudiera trabajar, tenía sus impresoras, y luego esta parte de aquí que era para que, bueno, pues tuviera sus libros, pudiera tener un espacio para corregir, etcétera, e incluso para descansar, ¿no? Tenemos algunos sillones para que puedan descansar. ¿Qué es lo que pasa? Que con el tema del COVID pues nos hemos visto obligados a sacar ordenadores para guardar distancia entre los distintos puestos. Hemos tenido que sacar la trituradora y hemos tenido que limitar el aforo
El aforo en la sala de profesores no puede ser mucho, allí tenemos un cartel en el que tenemos aforo máximo de 8 personas, en el exterior también. En esta parte de aquí tenemos un aforo máximo de 3, que son los 3 puestos de ordenadores. En definitiva, se trata de que aquí haya cuantos menos profesores mejor y el mínimo tiempo posible. Claro. Antes las guardias, los profesores pues sí permanecían más tiempo, ¿no?, en esta sala. Claro. Y ahora, como la mesa que hemos visto en los pasillos, pues también están en los pasillos, que lo hemos intentado por todos los medios, que no tengan huecos. Si por lo que fuera tuviera un hueco, pueden permanecer aquí o en sus departamentos, pero siempre guardando el aforo recomendado, ¿vale? Muy bien. Vemos ahora mismo que están saliendo los alumnos de bachillerato, que son los primeros en salir al patio de recreo de forma también escalonada, hasta que el timbre pues dé la señal de que ya el resto de grupos pueden también salir a tomar el aire en este fragmento, en este tiempo dedicado al recreo. Los pasillos. Esta es una de las salidas, por otro lado están saliendo también, aquí tienen que salir otros alumnos, veis que van tocando distintos toques para que vayan saliendo. Y esto que tenemos aquí atrás, pues quizás uno de los grandes damnificados del COVID, porque teníamos un montón de programas europeos con muchos países y bueno, pues finalmente este año con el tema del COVID realmente hemos tenido que cortarlos todos, incluso los intercambios con Holanda que teníamos previsto, el intercambio con Francia, porque eso sí que no se puede hacer, es muy limitante, ¿de acuerdo? Es muy difícil de controlar y bueno, ya para los próximos años a ver si podemos retomar, ¿no? Efectivamente. Muy bien. Estos son alumnos, por ejemplo, de cuarto de la ESO, que salen ya para sus casas para poder hacer la parte telemática en sus casas, ¿de acuerdo? Ellos han estado presencialmente y ahora ya salen para sus casas. Sí, como comentábamos, ¿no? Así evitamos que estén también en el recreo, continúan las clases ahora son online, muy bien. Vamos a enseñaros los ordenadores también. Estamos en una de las aulas, una de las zonas más retiradas, ¿no?, del instituto, y cuéntanos un poco por qué estamos la aquí. antigua casa del conserje, de hecho, ¿vale? Esto es nuestra radio escolar, que este año, pues, por razones obvias, tampoco podemos usar, porque tenemos que manipular la mesa de mezcla, tenemos que manipular los micrófonos, no se puede usar este año. Entonces, esto lo hemos reconvertido en un punto COVID. El punto COVID consiste en que tenemos aquí la información para que tanto el coordinador COVID como yo mismo o cualquier profesor que esté de guardia, pues pueda saber exactamente cómo actuar en cada momento. Entonces aquí tiene, por ejemplo, los teléfonos de todos los alumnos del centro para poder localizar a sus padres. Tenemos el protocolo COVID del centro y luego tenemos una ficha que se rellena con cualquier alumno que venga aquí al aula de aislamiento, que la tenemos aquí al lado, y en esta ficha pues tenemos el nombre del alumno, el curso, el teléfono de la madre, a qué hora llega, cuándo se le toma la temperatura, a qué hora es y qué temperatura tiene, cuándo se le toma la segunda vez, qué síntomas presenta, a qué hora se le llama a la enfermera, a qué hora se le llama a los padres. Un registro para que quede constancia, ¿no? Todo ahí Efectivamente. Esto luego también lo tenemos por Seneca, pero nos gusta tenerlo. Y luego aquí, pues lógicamente, unas instrucciones, por si alguno no se acuerda exactamente de cómo se tiene que actuar. Entonces, en el caso de que, imaginaros que un alumno tuviera 37,5, que sería uno de los casos, o sea, un síntoma COVID, ¿no? Pues el alumno, ya, como os he comentado antes, se le toma varias veces la temperatura. Cuando vemos que no le baja, pues se viene aquí se le vuelve a tomar al menos 2 veces, en 2 ocasiones, y si vemos que no baja, pues ya empezamos con el protocolo. El protocolo se informa al coordinador COVID, normalmente se informa también a la dirección del centro, se informa a la coordinadora del centro de salud, que es una enfermera,
Y entonces esta enfermera pues le explicamos la situación, le explicamos el caso que esté este alumno. Normalmente le pide cita para el pediatra y el pediatra valora si realmente puede ser COVID o no. Vale. Si el pediatra piensa que es COVID, posiblemente le hará un PCR, una prueba para saber si es positivo o no. Y si es positivo, pues nosotros estamos ya, o sea, en el momento que nosotros informamos a las autoridades sanitarias, estamos a disposición de ellos, ya es lo que ellos determinen, ya ellos dirán si ese alumno se confina, si se confina la clase, si dependiendo de las circunstancias, ellos nos piden una relación de personas que hayan podido estar estrechamente en contacto con ellos, nosotros se lo facilitamos y ya les digo, siempre estamos a disposición de ellos, de lo que ellos ordenen, de cómo tenemos que actuar con este alumnado. Entonces el alumnado se pone aquí, en esta aula, que es un pequeño recinto, estamos separados. Se trata de que esté bien ventilado, ¿vale? Entonces nosotros abrimos aquí, el alumno espera a que lo recoja. Y bueno, pues la puerta que tenemos ahí enfrente, eso da directamente al exterior, con lo cual el padre ni siquiera tiene que entrar en el centro, directamente lo recoge desde ahí, ¿vale? Genial. Muy importante esa coordinación y esa comunicación continua con el centro de salud para que os indiquen los pasos a seguir, claro. Y muy bien también esa comunicación con el exterior y evitar máximo trasiego por el propio centro, ¿no? Claro, lo que intentamos es precisamente que los padres no tengan que entrar en el centro, porque si el alumno es COVID, la probabilidad de que los padres también sean positivos en COVID es alta. Entonces intentamos que se produzca el mínimo contacto posible entre el afectado y el resto de las personas. Claro. Bueno, esperemos que este aula lo piséis lo menos posible este curso. El alumno, de todas formas, cuando viene aquí, viene con su mascarilla, el profesor que lo acompaña también con mascarilla, guardando las distancias, en fin, hay un protocolo para que se tenga una cierta seguridad. Muy bien, pues continuamos. Ordenanza para que cualquier persona que venga por aquí, sí, que esté bien protegido. efectivamente, para poner la toma de temperatura de la persona que viene. Y ya de nuevo aquí, en una de las entradas principales del centro, vemos que el propio secretario también tiene su mampara de protección, también su toma de temperatura para cualquier persona ajena al centro, ¿no? Efectivamente, cualquier persona que tenga que hacer alguna gestión, tenemos en la página web del centro los teléfonos de contacto, tanto de conserjería como de secretaría. Entonces simplemente tiene que entrar a la página web del centro, coger el teléfono y llama. Y una vez que llama se le da una cita previa, no se puede llegar a cualquier persona en cualquier instante, sino que tiene que haber una cita previa que sepamos que va a venir. Cuando llega se le toma la temperatura, se supone que tiene que venir en condiciones y entonces pasa a hacer la gestión. Es muy importante esto porque, claro, si no nos podemos encontrar con un grupo importante de personas en la misma franja horaria. Ajá. Y también es una forma por eso de tener ese registro, ¿no? Y ese control tan importante este año, de saber cuáles son las personas que entran, cuáles no, por lo que pueda pasar, ¿no? Efectivamente, es una forma de registrar quiénes han venido y quiénes no. ¿De acuerdo? Yo quisiera, por último, antes de que os fuerais, que como habéis visto hay muchas medidas, se han clausurado los bancos. Todas estas medidas no sirven de nada si cuando salimos pues las incumplimos, ¿no? Entonces yo haría un llamamiento a que esta pandemia la tenemos que ganar entre todos y estas medidas se tienen que aplicar no solo aquí en el centro, sino fuera del centro, y que el centro, aparte de intentar tomar las medidas de seguridad más adecuadas que puede, pues es también una forma de educar a los alumnos en esta forma de actuar. Entonces, lo que el alumnado aprenda aquí es muy importante que lo mantenga luego en el exterior. Muy importante esas palabras del director, porque aquí desde la directiva del centro se trabaja por poner esas medidas de protección y seguridad de los alumnos dentro del centro, pero nos corresponde a cada uno de nosotros, ¿no?, continuar con las precauciones más allá de la puerta del colegio para que todo pueda salir bien este curso. Efectivamente, lo importante es que nos afecte lo menos posible aquí a Marchena y que cuando haya alguna vacuna tengamos las mínimas víctimas posibles. Pues muchísimas gracias, Juan Miguel, por abrirnos las puertas de este centro y por acompañarnos por este recorrido y mostrarnos cómo habéis trabajado y cómo habéis cuadrado todo para poder poner en marcha este curso tan especial, tan diferente, pero bueno, con ganas también, ¿no?, de retomar también la normalidad en la medida de lo posible.
Sí, con muchas ganas y sobre todo yo creo que es muy importante para los alumnos tener esa vida social y ese contacto. Vosotros ya mismo lo habéis comprobado, ¿no? Cuando lo habéis preguntado, lógicamente ellos preferirían siempre estar presencialmente, pero bueno, es lo que nos toca. Intentemos que este año el impacto sea lo más pequeño posible y simplemente daros las gracias también a Telemarchena por cubrir estos eventos y darle un poco de tranquilidad a los padres y a los familiares. Muchísimas gracias.